Hola, este video tiene por objetivo ayudarte en el proceso de repasar conceptos de transferencia de masa que vamos a necesitar para el curso de procesos de separación o no. Lo primero que te voy a presentar son las dos expresiones clásicas de transporte molecular y transporte convectivo. Transporte molecular, que lo aprendemos en el curso de fenómenos de transporte como la ley de Fick. Flux, coeficiente de difusividad, que ya sabemos que puede ser experimental o calculado. La diferencia de concentración o factor motriz, esto quiere decir, si no hay un gradiente o diferencia de concentración, no hay necesidad de que haya una transferencia de masa. Y finalmente el último término de aquí, que es la distancia que estamos tomando como referencia entre los dos puntos de concentración distintos para evaluar cuál es la transferencia tal cual. Como referencia, cuando hablamos de transporte molecular de masa, estamos hablando de una difusión que ocurre de manera espontánea, tal cual por este gradiente de masa. Cuando hablamos de transporte convectivo, el punto importante es que hay un flujo de un fluido, vaya la redundancia, y es este medio continuo el que está obligando a que haya una transferencia de esta masa. Algo así como cuando en la película Buscando a Nemo se van con las tortugas que literalmente se meten a una corriente, creo que transatlántica, no recuerdo de dónde. No sé, bueno, una corriente que era la que los iba a transportar, ¿no? Cuando tú te subes a un camión, literal, lo que estás haciendo es que la velocidad de un medio externo es la que te mueve a ti. El cálculo de dicho flux es entonces considerando la velocidad del fluido, el medio que es el que te está transportando y la concentración de la especie A. Para lo que te estoy mostrando, solo estoy hablando de transporte unidireccional. En ambos casos estoy hablando de que la velocidad del transporte es en dirección X. Ya sabemos de nuestro curso de fenómenos de transporte que el flujo puede ser en 3 direcciones y pues simplemente habría que agregar los términos faltantes. Casi siempre cuando escribimos esta J, quiere decir que estamos haciendo referencia exclusiva del transporte molecular. Y cuando queremos utilizar de manera más completa este flux, lo que queremos decir es que estamos tomando en cuenta ambos tipos de transporte, el molecular y el convectivo. Literalmente, si esta ecuación de aquí la sustituyo aplicando la ecuación de Fick, pues esto de aquí sigue siendo el transporte molecular. Y bueno, este no tiene ningún cambio, ¿no? Es el transporte convectivo. Ya sabemos que las concentraciones también se pueden referenciar con respecto a la concentración total. Así que de esta expresión a esta de acá, lo que hago es sustituir esta concentración de A por la concentración total por su fracción molar de A. Finalmente, para poder utilizar el flux total de todas las especies, lo que hice fue tomar como referencia otra vez esta definición del flux convectivo. Pero si ahora estoy diciendo que no es nada más de la concentración de A, sino de la concentración total, bueno, pues entonces tengo el flux total. Y este flux total estará compuesto por todas las especies que estén involucradas en el proceso, A, B, C, las que sean. Esta expresión, que de hecho es equivalente a esta, es la que voy a estar utilizando cuando llegue a la sección en la cual te muestro los modelos que se hacen para casos específicos de transporte de masa. Recordarás también de tu curso de fenómenos de transporte que todas estas expresiones de balance que incluían generación, acumulación, transporte convectivo y molecular tenían una versión equivalente a esta. Esta es la ecuación donde aquí están metidos acumulación y transporte convectivo. Por eso está escrito con esta D mayúscula, que es referencia a derivada material. Este término de aquí recordarás que es el transporte molecular. Y finalmente este término que es el de generación. Ya sabemos que para que cuadren las unidades en función de lo que aprendimos en el curso de fenómenos de transporte, la generación RDA mayúscula es volumétrica. Hay que tener cuidado nada más no confundir esta R mayúscula, que es el término de generación, con la R minúscula, que es el clásico término de cinética. Y bueno, hay que considerar las restricciones de temperatura y volumen constante cuando estemos haciendo balances con esto. Esta ecuación, en coordenadas cartesianas, típicamente la escribimos así. En lugar de poner derivada material, ahora puse, este es el término de acumulación.
Todos estos son transporte convectivo, por eso está multiplicada por la velocidad del fluido. Estos términos de aquí es el transporte molecular y una vez más, este es el de generación. La transformación que hice para llegar a esta expresión está relacionada con las definiciones de aquí arriba. Decía que este es transporte molecular, este es transporte convectivo y si junto transporte molecular y convectivo puedo utilizar esta nomenclatura, el famoso NDA o flux. Y eso es exactamente lo que hago aquí. Como cada uno de estos es el convectivo y este es su correspondiente molecular en dirección X, Y y Z, bueno, pues junto el convectivo con su molecular y se convierte en cada uno de estos términos. Este para X, convectivo y molecular para convertirse en este de Y. Y finalmente, el término convectivo y molecular para darme este tercer término del flux total en dirección Z. En tu curso de fenómenos de transporte seguramente también aprendiste que esta sumatoria de derivadas, cada una en una dirección distinta, se puede simplificar con esta simbología. Como te decía al inicio del video, el coeficiente de difusión de masa, cuando estamos hablando de transferencia molecular, se puede calcular bien sea experimentalmente o a partir de modelos. Cuando tenemos datos experimentales, también se pueden obtener determinaciones empíricas o modelos predictivos. Solo como recordatorio, te enuncio aquí algunos que son los que yo utilizo en mi curso de fenómenos de transporte. La ecuación de Fuller y colaboradores para gases. La ecuación de Wilke-Chang, que sirve cuando tienes solutos no electrolitos. Y finalmente, recordar que para sólidos no hay tan buenas ecuaciones que puedan servir para esto. Hay que hacer experimentación y en muchos casos vamos a estar hablando de transferencia de masa a través de poros. Esta parte es importante porque en muchas ocasiones, a partir de datos experimentales, solamente tenemos una condición, por ejemplo, a una atmósfera y 25 Celsius. Pero el proceso específico que tú estás trabajando quizás está en Guadalajara, que no está a una atmósfera, quizás no trabaja a 25 Celsius, pero lo que podemos hacer es, a partir de estas ecuaciones empíricas, encontrar relaciones que nos permitan hacer correcciones de estos datos experimentales que sí encontramos en la literatura para tener un valor razonablemente aceptable del coeficiente de difusión a las condiciones reales a las que nos encontramos. Vamos a revisar a partir de las ecuaciones que acabamos de ver cómo en muchos casos se hacen modelos para geometrías sencillas en las cuales se están ocurriendo transporte de masa. El primer ejemplo, que es transporte equimular contrario, además es unidireccional, está en estado estacionario, no hay reacción química y tenemos todas las condiciones lo más sencillo posible. Coordenadas cartesianas y una geometría de placa infinita. Cuando digo transporte equimular contrario, lo que estoy diciendo es lo que representé aquí en el dibujito. Un mol de la especie A va a la derecha y al mismo tiempo un mol de la especie B va hacia la izquierda. La dirección se ve representada como este signo negativo. Literalmente, la dirección de B es opuesta al crecimiento de Z, por eso aparece este signo aquí. Este tipo de ejemplos solemos resolverlos con una serie de pasos más o menos regulares. En general, primero partimos por el flux total. El flux total va a ser la sumatoria de los flux de cada una de las especies. Si sustituyo el flux de NDA por su equivalente, voy a tener menos NDB más NDB, que evidentemente es 0. Esto lo que significa es que en este ejemplo no hay flujo de transporte convectivo. Por eso es que eventualmente esta expresión se va a terminar simplificando como la ley de Fick. Pero bueno, no nos adelantemos. El flux total, como dije acá más atrás, va a ser la sumatoria del flux molecular y el flux convectivo. Esta parte es la expresión del flux molecular, esta parte es la expresión del flux convectivo. Como el flux total es 0, pues tal cual el flux convectivo se anula, dejándome entonces esta expresión que es la ecuación clásica de la ley de Fick. Recordarás de tu curso de fenómenos de transporte que un paso importante cada que estábamos haciendo modelado era revisar qué estaba sucediendo con la ecuación de continuidad. Cuando hablábamos de transferencia de momentum, casi siempre traíamos las ecuaciones de Navier-Stokes.
En este caso me voy a traer la versión que es la que aplica para transferencia de masa. Esa ecuación es esta que te mostré aquí. En este primer inciso, dije que era cartesianas, ok, sí me sirve la ecuación que te acabo de mostrar. Dije que era estado estacionario y eso significa que este término se va a anular. Dije que no hay reacción química, por lo tanto, este término también se va a anular. Finalmente, dije que es unidireccional. Y aquí en mi grafiquita dije que la dirección que me interesa es la dirección Z. Por lo tanto, la transferencia en X y en Y se eliminan. En conclusión, esta ecuación de continuidad me termina diciendo que la derivada del flux de la especie A en dirección X con respecto a X es 0. Si yo integro esto, integro numerador y denominador, obviamente este lo paso primero para acá, integro con límites, ya saben, desde Z que se llame 0 hasta la posición donde se termine la placa infinita. Bueno, todos esos pasos lo que me van a decir es que el flux en dirección Z es igual a una constante. Cuando yo integro, aquí me aparece una constante, la constante de integración. Esto me permite concluir que puedo resolver este modelado utilizando la ecuación de Fick tal cual como la aprendí en mi curso de fenómenos de transporte, esta de acá arriba. Podríamos seguir complicándonos aquí la existencia. El coeficiente de difusividad, bueno, realmente no es constante. Asumimos que es constante si para nuestro sistema no hay cambios sensibles de presión y temperatura. En fin, hay distintas condiciones que nos permiten decir, vamos a hacer de cuenta que este sí es una constante que aplica para esta ecuación diferencial. Si es un valor constante, lo puedo sacar de mi integral y ya está. Integro de Z1 a Z2 o de dos posiciones cualquiera. Integro de concentración en la posición 1 a concentración en la posición 2. Y la versión integrada de esta ecuación es evidentemente la misma que toda la vida hemos utilizado como ley de Fick, que tiene otra manera de expresarse si en lugar de usar concentraciones parciales quiere utilizar concentración total y fracciones mol. Para el segundo ejemplo nos dicen que hay un flujo de A en B que no se difunde, que estamos en estado estacionario unidireccional y no hay reacción química. Esto se llama película estancada. Flujo de A en B que está quieta. Si B está quieta, pues este flux es igual a 0. Por lo tanto, el flux total, si solo existen estas dos especies A y B, va a ser exclusivamente el flux de A. Otra vez, esta expresión de aquí es transporte molecular y este de aquí es el transporte convectivo, tal como lo dije desde acá arriba. En este caso, el flux total, ya dije que es exclusivamente el flux de A, así que puedo hacer esta sustitución de aquí. Para no tener tantas variables, el flux y luego concentración de A y luego la fracción mol, lo que voy a hacer es sustituir esta concentración de A por concentración total por fracción mol de A. Y luego, como tengo término común este con este de acá, todo esto lo voy a pasar del otro lado restando y como acabo de decir que son términos comunes, los puedo factorizar 1 menos y de A. Esto va a pasar entonces aquí como parte del denominador. Y ahora sí voy a poder hacer la integral. Igual que en el caso previo, es una integral de Z1 a Z2 y con una fracción mol, en este caso que va de la posición 1 a la posición 2. La versión ya integrada de esta ecuación es esta de aquí abajo. ¿Cómo sé que es correcto utilizar esta expresión, que por cierto es la misma que siempre utilizamos como película estancada? Pues no lo escribí de manera explícita, pero vuelvo a hacer esta revisión de aquí. Me traigo la ecuación de continuidad y voy a ir revisando cada uno de los puntos. Ok, me dijeron que era estado estacionario. Eso significa que este término se anula. Me dijeron que es unidireccional. Eso quiere decir que solo va a sobrevivir el término en Z, que es el que estoy utilizando. Y me dijeron que no tiene reacción química. Eso quiere decir que también se anula este término de acá. Idéntico al inciso previo, esta parcial termina igualada a 0. Y eso lo que hace cuando la integro es que aparezca una constante de integración. ¿Cómo se traduce esto en mi modelo? Pues significa que este flux de la especie A en dirección Z es constante. Así que sí, mi expresión integrada es correcta. El tercer caso clásico que nos hacen demostrar es cuando tienes un flujo de A en un B que también se difunde, pero la relación entre A y B no es 1 a 1.
Es decir, no es equimolar. Y no hay garantía tampoco de que sea en dirección contraria. Puede ser cualquier dirección. Así que simplemente aquí le ponemos un coeficiente, que ese coeficiente tendrá sus casos particulares dependiendo de la situación específica para la cual vayas a utilizar este modelo. El flux total tendrá que ser, como siempre, el flux de cada una de las especies involucradas. En este caso quise dejar la ecuación en función del flux de A, así que este término, que es el flux de B, lo obtengo de despejar aquí arriba, esta acá, por lo tanto pasa como denominador. El flux de A es término común, así que puedo factorizar. De manera que esta expresión, una vez más, me la traigo de decir es el transporte molecular, es el transporte convectivo, cada uno de esos sumados. Y en lugar de hablar del flux total, ya lo conozco, lo sustituyo en el mismo paso y me da esta expresión de aquí. Cada vez me voy brincando más pasos, si se fijan. Otra vez aquí tendría que verificar qué es lo que sucede con la ecuación de continuidad. Otra vez me dicen estado estacionario, unidireccional y sin reacción química, así que los términos que se anulan son exactamente los mismos. Termino con un flux que es constante y eso significa que sí voy a poder simplemente integrar esta expresión sin meter más variables. La expresión integrada es esta de aquí. Finalmente tengo un caso D en el cual tengo flujo de A en un B que no se difunde y además es solución diluida. Esta es una condición especial e importante. Estoy en estado estacionario, es unidireccional, pero en este caso sí hay una reacción química. Es una reacción de primer orden A que produce B. Como esta de aquí es una expresión de película estancada, me traigo la expresión que obtuve del modelo del inciso B. Esta de aquí. Como me están diciendo que estas son soluciones diluidas, es solución diluida para la fracción de la especie que me interesa, que se está transportando, que es A. Por lo tanto, la fracción de A va a tender a ser 0. Eso quiere decir que este denominador se va a convertir a 1 menos 0. Y entonces, esta expresión de aquí, a la hora que yo la integre, ojo que aquí sustituí en lugar de concentración total por Y de A, estoy hablando ahora de concentración de A. Prácticamente me queda la ecuación de Fick, la misma que utilizo para equimolar contrario. Como en este caso sí me dicen que hay reacción química, es importante poner atención a qué sucede con la ecuación de continuidad. En este caso el término de acumulación va a seguirse eliminando porque es estado estacionario. Me dicen que es unidireccional y eso significa que se eliminan en direcciones X y Y los flux. Pero ahora no puedo eliminar este término de generación. Este término de generación va a estar relacionado con la cinética química que me están diciendo que es de primer orden. Esta cinética se convierte en una constante cinética por la concentración de A. Este flux es este flux de acá. Por lo tanto, lo introduzco aquí en un corchete. Realizo las operaciones, por eso es que ahora tengo aquí una segunda derivada. Y esto se convierte en una ecuación diferencial que seguramente ustedes recuerdan que han resuelto muchas veces durante su carrera con esta solución ya conocida. Por cierto, y solo como referencia, esta expresión es análoga a la que se utiliza en el curso de transferencia de calor para aletas rectangulares. Y podemos continuar con casos que se pueden seguir encontrando en su carrera. Difusión de A en B que no se difunde, solución diluida, pero ahora estado no estacionario, unidireccional sin reacción química. Como ya dije que es película estancada en solución diluida, me voy directamente a la simplificación, que es la ecuación de Fick. Ahora la ecuación de continuidad no se va a eliminar igual que los casos que fueron más frecuentes. La escribo. Este término ya no se puede eliminar porque es estado no estacionario. Es unidireccional, así que nada más voy a conservar el término de Z. Y ahora me dicen que no hay reacción química, así que el término de generación va a desaparecer. Este flux de aquí lo sustituyo por este término de acá. Hago las operaciones, por lo tanto me queda aquí una segunda derivada. Y la solución de este caso seguramente la deben haber visto en su curso de transferencia de masa, pero solo para hacer referencia, esto es una analogía a ecuaciones que también modelamos en el curso de transferencia de calor que tienen esta forma. Llegamos por fin a un ejemplo complejo que es el que hay que modelar.
Nos están diciendo que hay una reacción en la cual está involucrada nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco. Esta reacción química es esta de acá. Y nos dicen que en fase gaseosa esta reacción es prácticamente nula. Así que es necesario tener un catalizador sólido en cuya superficie se va a llevar a cabo la reacción. En esta superficie la reacción es prácticamente instantánea. Esto es una pista importante. La conclusión derivada de esto, de que la reacción en el catalizador sea prácticamente instantánea, es que la velocidad de la reacción en mi sistema está controlada por la transferencia de masa que se da lugar aquí, cerca de la superficie del catalizador, a lo que llamamos la capa límite. Y bueno, me están pidiendo esta expresión de la velocidad. Ya sé que no es tal cual la reacción química, o sea, no es una cinética de reacción la que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque me están diciendo, pues es que la reacción es prácticamente instantánea y lo que controla el proceso es en realidad la transferencia de masa. Me dicen además que puedo considerar el estado estacionario. Típicamente este tipo de reacciones se llevan a cabo en reactores tubulares, que no es otra cosa más que un tubo que tiene una sección que es un lecho empacado, es decir, una zona donde tengo un montón de catalizadores aquí, pues cerca unos de otros. Hay una velocidad de fluido, es decir, yo seguramente tengo una serie de válvulas, una bomba de este lado que hace que el fluido circule a lo largo de mi tubería o reactor tubular. Esta velocidad con la que se mueve el fluido, yo le voy a llamar velocidad Volk. Pero esta velocidad Volk no es la que está controlando el proceso. Me dicen acá que la velocidad de reacción está controlada por la transferencia de masa entre reactivos y productos y la superficie sólida. Esto lo que quiere decir es que si yo hago el zoom in, si me acerco a la superficie de los catalizadores, bueno, tengo el catalizador, sí, y tengo la zona de la capa límite. En esta zona de la capa límite, que es donde yo voy a hacer el modelo tal como lo estuve haciendo en los ejemplos pasados, la difusión es la que me va a permitir identificar cuál es la expresión matemática que realmente me dice la respuesta del problema. La velocidad de reacción, que está definida por la transferencia de masa. Le puse una dirección Z, que es hacia arriba. Y bueno, yo sé que los catalizadores típicamente son esféricos, pero cuando yo me acerco lo suficiente a la esfera, realmente estoy trabajando en un sistema cartesiano. Es como la Tierra y nosotros. La Tierra es una esfera gigantesca, pero nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, nos movemos en un sistema cartesiano X, Y, Z. Para nuestra escala, básicamente la Tierra es, entre comillas, plana. No me acusen con los terraplanistas. Espero que ustedes sí entiendan lo que quiero decir. Vuelvo a escribir la reacción del problema. Aquí ya está balanceada y todo. Esta expresión de aquí realmente es la traducción de esto que una y otra vez les estoy mostrando. La velocidad de reacción está controlada y definida por la transferencia de masa de los reactivos. La transferencia de masa que yo decidí tomar fue con referencia al nitrógeno, por eso dice el flux del nitrógeno. Por cierto, el nitrógeno va en dirección opuesta al crecimiento de Z como yo decidí colocarlo. Por eso es que aparece este signo menos. Entonces, lo que tengo que hacer es en realidad obtener este flux de nitrógeno y al final de cuentas mi último renglón de solución va a ser sustituir esta expresión de aquí y ya voy a tener lo que me están pidiendo aquí. La velocidad de reacción controlada y definida por la transferencia de masa entre el fluido y la superficie sólida. A partir de la geometría que yo coloqué aquí, en la cual nitrógeno e hidrógeno se acercan al catalizador y se libera el producto que es amoníaco, yo hago mi relación del flux total. El flux total, pues obviamente es la suma de todas las especies involucradas: hidrógeno, nitrógeno y amoníaco. Como estoy tomando como referencia la especie nitrógeno, pues ok, tengo la especie nitrógeno. Aquí va la posición de la especie hidrógeno, que es 3 veces la especie nitrógeno, y en dirección opuesta, por eso tiene un signo negativo, 2 veces la especie que estoy tomando como referencia, por lo tanto es menos 2 el flux de nitrógeno. 1 más 3 son 4, menos 2 son 2. Este es el flux total. La expresión de aquí, otra vez, es esta misma de aquí arriba, en la cual yo decía el flux total es el flux molecular y el flux convectivo.
Este es mi flux molecular, es la difusión de nitrógeno en la mezcla, y el flux convectivo, que hace referencia al flux total. El flux total lo sustituyo de una vez por 2 veces el flux de nitrógeno. Este término de aquí es término común con este. Voy a pasar todo esto al otro lado de la igualdad. Factorizo tomando el término común, por lo tanto me va a quedar este 1 que no aparece aquí, este menos 2 fracción mol de nitrógeno, y todo este paréntesis lo voy a pasar al denominador. Igual que en los casos pasados, ahora voy a revisar la ecuación de continuidad. Mi especie, en este caso la especie A, es el nitrógeno. Otra vez, me dijeron que puedo considerar estado estacionario, así que elimino este término. Es unidireccional, por lo tanto únicamente sobrevive este término de acá, mientras estos dos se eliminan. Y esta reacción me dijeron que es prácticamente nula en fase gas, por eso es que la termino eliminando. Por lo tanto, llego a la misma conclusión. La parcial del flux con respecto a z es igual a 0 y cuando integro va a aparecer una constante. Eso quiere decir que no necesito agregar más variables y con integrar esto realmente voy a tener la solución a mi problema. Notarán que integré en un solo paso. Para la integración de z, consideré que el grosor de esta capa límite iba a ser delta minúscula y la integral de esta variable sobre este denominador da este logaritmo natural. Va a aparecer en el denominador este coeficiente que es el de acá y el signo negativo va a desaparecer. Había dicho que el último renglón de la solución de mi problema iba a ser esto, donde iba a tener que agregarle un signo negativo a la expresión del flux de la especie nitrógeno y esa iba a ser mi solución. Así que tal cual, tomo mi expresión del flux de nitrógeno en dirección z, le agrego un signo negativo y esta es mi solución. Este tipo de problemas pueden complicarse. Una de las maneras de complicar el problema es pensar que la transferencia de masa se da en una capa no tan delgada, de manera que no nos escapamos de la geometría esférica. ¿Qué es lo que se tendría que cambiar? Bueno, pues aquí tendríamos que utilizar, como es coordenada esférica, literal, la ecuación de continuidad en esféricas. Esta expresión también la simplificamos, dado que seguimos diciendo que estamos en estado estacionario. Solamente en este caso habría transferencia en la variable r, por lo tanto la variable θ y φ se anularían y la reacción seguiría siendo nula en la fase gas. Por lo tanto terminaríamos con esta expresión de aquí. La conclusión cuando yo integro esto es que todo este paréntesis va a ser igual a una constante de integración. Ahora, recordarás de tu curso de fenómenos de transporte que lo que siempre podíamos decir que era constante era el flujo molar, másico, etc. El flux era el que, iba a estar jugándose en función del área. Aquí, esta expresión, R cuadrado por el flux, realmente nos recuerda mucho a la expresión con la cual convertimos de flux a flujo. Si el flux yo lo multiplico por el área, y tal cual este 4pi sí puede entrar como esta constante. Esto quiere decir que ambas expresiones, decir que el flujo molar de A en una esfera es constante, cuadra perfectamente con la conclusión que yo obtuve de esta ecuación de continuidad, en la cual concluyo que R cuadrado por el flux de A es constante. Entonces no es necesario que yo agregue más variables o que me preocupe. En esta expresión de aquí, en el flux, voy a poder hacer la sustitución de este término de aquí. Notarás que utilicé el mismo color justo para que fuera evidente que esta es la sustitución. Hecho lo anterior, puedo entonces hacer mi integral simple. Se ve un poquito grande y engorrosa, pero es una integral común y corriente. Esta es una integral de u sobre u y este es un coeficiente constante. Simplemente es una integral de y de límite inferior a límite superior. A partir de esta integral, despejamos y obtenemos cuál es el valor real de la constante de integración 1. Y otra vez me regreso a donde dije que tenía la indicación del resultado final de mi expresión, que es esta de aquí. La velocidad de reacción va a ser el negativo del flux de la especie nitrógeno. De esta expresión obtengo
el despeje del flux, que es C1 sobre R al cuadrado. Este R al cuadrado es este de aquí. Pero lo que a mí me interesa es la superficie del catalizador, que es literalmente la posición R. Así que esta sería la respuesta a esta variante del mismo problema.